Hola, ¿qué tal? Paz y bien, es un gusto compartir con ustedes otro capítulo más de Horizontes de Plenitud. Estamos en esta escuela de crecimiento, dijimos, escuela gradual, donde vamos subiendo escalones y llegamos a otro escalón, el cuarto grado, y lo podríamos decir de esta manera, ¿no? Shh, déjame escuchar el silencio. Escuchar el silencio, silencio, shh, escuchar el silencio. Creo que esto es importante porque cuando llega el momento en que uno se siente amado y ama, ya no hace falta hablar tanto, sino simplemente saborear ese te amo, te amo, te amo. Bueno, en este escalón, en este grado, hay silencios fecundos, silencios llenos de sentido, silencios llenos de plenitud, ¿no? Este silencio, ¿no es cierto? Es como decir, Señor, estoy sediento de vos y quiero que me des a beber de la fuente inagotable de tu paz, en aguas tranquilas. Por eso, durante esta etapa de la vida de oración, de la vida de relación con Dios, con uno mismo, con los demás, también en este periodo la vida cotidiana se hace con mayor templanza, con mayor equilibrio interior, es decir, comienza a crecer más en lo recóndito, más en lo hondo, este deseo de hacer la voluntad de Dios, de querer lo que Dios quiere, ¿no? Y claro, uno va descubriendo en su interior, porque esto es, cuanto más se ahonda, a veces más miedo da, humanamente hablando, de seguir avanzando, ¿no? De seguir creciendo. Uno se quisiera quedar tranquilo, como dije en capítulos anteriores, ¿no? De no seguir avanzando en esta escuela, como en estos grados o escalones, como diciendo, bueno, yo ya sé bastante, con esto que sé está bien. Y no se trata de saber, sino de tratar de abarcar lo que es inabarcable. O mejor dicho, dejarnos abarcar por lo inabarcable, que es Dios, ¿no? Dejarnos fecundar por Él. Y en este tiempo, en esta etapa, hay crecimiento, pero también hay errores capitales, o sea, profundos, en el mismísimo interior. Y uno de ellos es la soberbia. La soberbia es quererse poner en lugar de Dios, ¿no? Porque, bueno, en el fondo, a veces no se aceptan correcciones fraternas, sinceras, cálidas, de buen grado, no se aceptan, porque uno se cree ya un superado, que ya ha llegado, no sé, a rascarle la panza a Dios, no sé. Y uno ha caminado bastante para vencer sus debilidades, y bueno, y como parece que le costó bastante esfuerzo, ahora se siente como que ya llegó a la meta, y que bueno, cuidado que acá estoy yo, ¿no es cierto? Y faltaría como nomás que digan la frase, bueno, hagan como yo, mírenme a mí, más o menos así. Pero en esta etapa tenemos que descubrir cuáles son las riendas de nuestra vida. ¿Cuáles son las riendas que están llevando adelante este carruaje, ¿no? Que es nuestra vida, nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida. Entonces, creo que este conocimiento nos va a llevar a cambiar la forma de decidir la vida. Nos referimos a las riendas que se utilizan para los caballos, por ejemplo, aquellas que guían su caminar. Hay dos movimientos interiores que guían casi todos los comportamientos humanos y se llaman el horror al sufrimiento y la búsqueda de placer. Horror al sufrimiento y búsqueda de placer. Entonces, allí está. Estas riendas, llamativamente, nos pueden conducir derechito y sin paradas hacia inclinaciones desordenadas que nos esclavizan y nos privan de crecer en el camino interior, pero también nos pueden ayudar a crecer. Un ejemplo de esto es cuando una persona se suicida. El suicidio es finalmente una alienación espantosa, una evasión, un no querer asumir el sufrimiento o no asumir el propio camino de vida. Por eso este yugo de las riendas es muy pesado y termina por aplastarnos. Usualmente nos conformamos con buscar lo menos malo, o tal vez nos conformamos con buscar placeres fugaces.
O sea, como quien dice, bueno, hago esto, así me oxigeno un poco o me libro de aquel. Pero no se trata de hacerlo, porque veamos unas nuevas riendas. Hay dos nuevas riendas que son muy importantes y que San Ignacio de Loyola nos la ponía en los retiros espirituales, en los ejercicios espirituales. Una rienda se llama consolación y la otra rienda se llama desolación. La consolación o euforia espiritual es una experiencia de percepción de los consuelos de Dios al alma. No la confundamos con un gusto pasajero o una emoción porque me gané la lotería o porque me sonrió el chico o la chica que me gusta. Es otra cosa. Esto es un movimiento espiritual que tiene que ver con la presencia de Dios que actúa en el alma y se da en una persona, ciertamente, que tiene vida de oración, que está buscando a Dios. Y la otra rienda se llama desolación. Rienda, desolación. La desolación es justamente la falta de percepción de los consuelos de Dios al alma. Dicha experiencia puede empujarnos a la angustia, a la ansiedad, a los nervios, a la agresividad. Bueno, en dicha experiencia se puede distinguir con la práctica los siguientes movimientos interiores. Hay obsesiones, compulsiones, depresión, falta de memoria, ansiedad, estrés, amargura, tristeza, fuertes tentaciones físicas como la gula o afectivas como la ira, también tentaciones intelectuales como la desesperanza, en la voluntad como el sentirse víctima de todo en el mundo, de todos. Bueno, ambos movimientos, ambas riendas, tanto la consolación como la desolación, influyen en los estados de ánimo. Es decir, que si experimentamos un estado depresivo, podés tratar de buscar la secuencia previa de pensamiento que determinó ese estado o la forma en que sucedió el mecanismo interior para llegar a ese momento. También podemos aprender esto de los estados de consolación. A ver, ¿qué me ayudó a estar consolado? Porque, como decía San Ignacio, en la mucha consolación, buscar de bajar un poco los decibeles para buscar un equilibrio, y en la mucha desolación también tratar de salir buscando un equilibrio. ¿Y qué me ayuda? Justamente lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué son las mociones? ¿Qué son las mociones? Las mociones interiores son como vientos íntimos que te empujan. Saber de dónde vienen y hacia dónde te llevan es una tarea que te ayudará a tomar el timón y llevar el rumbo del barco más controladamente, alcanzando el puerto al que quieres arribar. Entonces, qué importante que es esto. El timón de tu vida justamente no se ubica en la superficie, en lo superficial, sino que se ubica más allá, más allá, más allá. Por ejemplo, te pregunto, ¿alguna vez te hiciste la pregunta de cómo sos interiormente? Si acudís a un médico para que te responda a esta pregunta, te hablará sobre diferentes órganos y cómo se relacionan entre sí. Si vas a un psicólogo, dependerá de la escuela de psicología a la que adhiere para explicarte, qué sé yo, que eres algo como una mente y un cuerpo y utilizará términos como yo, ello y super yo. Un antropólogo también hará de las suyas para hablarte de cómo sos y si descendés o no descendés del mono y el mono de la palmera, qué sé yo. Ciertamente todos ellos tendrán razón desde sus diferentes perspectivas y ciencias, pero hoy nosotros queremos compartir otra cosa, otra forma de describirnos. Y esto es importante, describirnos en nuestros niveles de profundidad. Tanto la consolación como la desolación pueden manifestarse en 3 niveles: sentimiento, entendimiento y voluntad. Sentimiento, entendimiento y voluntad. El nivel del sentimiento es el nivel, que más fácilmente podés percibir. Muchas personas creen que el nivel del sentimiento conduce la barca. Entonces dicen, de hecho, toman grandes decisiones movidos por este nivel. Hoy me siento feliz, me caso. Mañana me siento desolado, me descaso. Que cotidianamente apremian
las diferentes emociones. Y hoy por hoy, aún con los medios de comunicación social, muchísima gente vive como una veleta de los vientos, manejado por las emociones. Qué lástima, ¿no? Si hubo carencia afectiva en la niñez, bueno, o en la infancia, si este adulto, si no mejoró esta situación, va a ser un adulto apegado afectivamente y manejado y manipulado por los demás. Otras veces el temor de volver a experimentar el rechazo afectivo o la soledad que han atravesado durante la infancia pueden llevarte a involucrarte en vínculos dañinos de adulto. Dependencia enfermiza de lo afectivo, cuando no de lo puramente genital, como un animalito. Un joven nos compartía en un taller que hablábamos de infancia y adolescencia, que una vez se puso de novia, una joven, de muy jovencita, intentó casarse rápidamente para huir de la casa. Sus heridas la llevaron a formar una pareja sin discernir maduramente este paso a seguir. La situación se agravó cuando notó que su cónyuge era violento y la trataba espantosamente. Su temor a volver a experimentar el rechazo afectivo, la soledad de la primera infancia o volver a la familia, la empujó a tolerar las reacciones violentas de su marido sin poder colocarle límites precisos y claros. ¿Cuántos casos así conocemos? ¿Cuántos, no? Tal vez en la actualidad te aguantás una relación tóxica con algún amigo, o esposa o esposo, qué sé yo, solamente porque tenés miedo a quedarte solo o al rechazo. Qué terrible que es esto, ¿no? Qué terrible. Y bueno, ¿cómo son las personas que se manejan en este nivel? Inestables, muy inestables, muy inestables. Qué sé yo. Es importante aprender a discernir sin ocultar y con transparencia y con honestidad y con sinceridad, ¿no? Y no te preocupes por descubrir estas nubes interiores. Todos tenemos nubes interiores, todos tenemos un lado oscuro del corazón. Pero la luz de la gracia quiere tocar todos estos, ¿eh? Así que si el sentimiento se apaga o el sentimiento cambia, no tenés que decir chau pareja, chau amiga, chau amigo, chau matrimonio, chau vecino, chau compañero, sino yo diría decidirte a avanzar, a decir, puedo perseverar en la relación más allá de lo que sienta. Porque el amor, atención, el amor es más una decisión del entendimiento que un sentir del corazón. Lo mismo digo, si uno eligió una carrera para estudiar, cuando el sentimiento se acabó, chau carrera. ¿Cuánta gente empezó una carrera y después la dejó y sin siquiera se preguntó por qué la inició? Es decir, son personas inestables. El amor es un acto de la voluntad que puede o no estar acompañado del sentimiento, lo reitero. El amor es un acto de la voluntad que puede o no estar acompañado por el sentimiento. Me parece importante en esta frase, un acto de la voluntad que implica un conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce. Acto de la voluntad significa algo que hacemos o realizamos, es decir, una conducta posiblemente guiada por el intelecto y otras veces más inconsciente, y puede o no estar acompañado por un sentimiento. O sea, porque de lo contrario después decimos, se apagó, se terminó, se secó el amor. A ver, no decimos que el sentimiento no es importante, sino que no es lo más importante. En el cristianismo se dice claramente, ama a tu enemigo, que es mucho más que sentirlo o no sentirlo. Si el amor dependiera del sentimiento, nunca podríamos cumplir este mandato, que es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, qué interesante, aclaramos esto. ¿Cuántas mujeres víctimas de la violencia familiar que confunden la frase bíblica de poner la otra mejilla hacia aquel que te abofetea aceptando cualquier tipo de opresiones y de abusos? Reitero, el amor es un acto de la voluntad que puede o no estar acompañado de un sentimiento. Entonces, imaginemos que un padre de familia vive lejos de sus hijos por una separación con su pareja. Desde la lejanía siente
que ama mucho a sus hijos, pero no les escribe ni cartas, ni un correo electrónico, ni los llama por teléfono, ni los visita con frecuencia, ni tampoco les compra nada de lo que necesita. A ver, te pregunto, ¿te parece que este padre ama mucho? ¿Te parece? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Y qué bueno sería que nos preguntemos cómo anda nuestro nivel del sentimiento. Porque antes de pasar al nivel de entendimiento, tenemos que preguntarnos cómo anda el nivel del sentimiento. Pero pasemos, aunque sea brevemente, al nivel del entendimiento. Si no sos de las personas que se dejan llevar por cualquier sentimiento, tal vez sos de los que llevan o se dejan llevar solamente por sus conceptos, razonamientos o por los que entienden a un nivel más intelectivo. Y hay que tener cuidado con esto porque empieza a ser así el razonamiento su único timón. Entonces, así como el sentimiento puede no acompañarle a la mañana al levantarse para ir a estudiar o a trabajar, pero el entendimiento toma las riendas, puede pasar que esto se transforme en algo extremista y entonces tenemos delante a un ideólogo, alguien que está atrapado por ideologías, alguien que está atrapado por criterios cerrados, alguien que es fácil presa de las sectas de todo tipo o de juicios cerrados, obtusos y de sobre todo juzgar demasiado a los demás. Entonces es la persona que todo lo intelectualiza, incluso llega a amargarse, a estancarse. ¿Por qué? Y bueno, porque todo lo intelectualiza. Incluso puede ser esto una raíz profunda de depresiones, de tristeza, incluso hasta de intolerancias que llevan a la agresividad verbal, física y que ha llevado a guerras, a racismos, a discriminaciones de todo tipo, a campos de concentración. Cuidado con esto, ¿no? Así que el problema es que cuando estamos en un estado de odio permanente, de depresión, de ira, de queja y de vez en cuando tenemos alguna alegría pasajera, allí no está presente del todo la gracia y el Espíritu Santo. Y esto le puede pasar mucho a una persona que está atrapada únicamente por la parte intelectiva. ¿Que está muy bien pensar? Sí. ¿Que está muy bien razonar? Claro que sí. ¿Que está muy bien estudiar? Sí. Pero no se puede quedar solamente en este nivel, porque algunos saltan de la esclavitud del sentimiento, que es el nivel anterior, a la esclavitud del entendimiento. Pero sigue siendo siempre esclavos, siempre esclavos. Un día decides, por ejemplo, después de un periodo de consolación y con la ayuda de un buen acompañante espiritual, estudiar una carrera universitaria y de repente, luego de algunos meses de comenzar la carrera, las ganas comienzan a flojear. Pero como sos una persona que no vive en el nivel del sentimiento y entonces no te dejás llevar por cualquier viento llamado ganas, decidís continuar con la carrera. Hasta aquí pareciera que todo va bien y que sos una persona mucho más estable y madura. Bueno, te felicito. Pero luego de algunos meses comenzás a dudar del por qué estudiás lo que estudiás. Entonces la duda ya pasó a nivel intelectual y comienza a agravarse al no tener respuestas claras. Y entonces, ¿qué? El entendimiento comienza a oscurecerse y comienzan a aparecer ideas confusas en tu mente sobre tu capacidad de insertarte laboralmente con la carrera que estás estudiando y para qué la estudiás. Y cualquier decisión que tomás pasará tarde o temprano por el mar de las dudas intelectivas. Pero bueno, es la etapa, ¿no? Es la etapa. Pero así todo también hay otro nivel más, el nivel de la voluntad. El nivel de la voluntad es aquí el nivel más profundo de los tres, porque todos los niveles son importantes, pero este mucho más. Porque las personas más sanas y más maduras se mueven en este nivel cuando son guiadas por el horizonte del intelecto sano y salvo. Porque ser libres en este nivel de la voluntad significa estar sano. Por eso
todo esfuerzo que hagas para liberar este nivel de sus esclavitudes es un modo de favorecer tu proceso de sanación psicológica y espiritual. La consolación, en este aspecto, suele manifestarse como una potencia interior que te empuja con garra para emprender cualquier empresa. Se le puede llamar también fortaleza. Y la desolación en la voluntad es el peor de todos los casos, porque puede experimentarse como un colocarse en el lugar de víctima del mundo o de todo el mundo. Bueno, tal vez, el cambio no era algo malo en sí, pero que sea realmente apetecible. Lo que quiero decir es que a veces la dificultad en la voluntad está en imaginarse que uno comenzó a dar unos pasos en la vocación. Luego continúa perseverando por bastante tiempo en los objetivos que quería tener, pero en el medio del camino se presenta algo más apetecible o más cómodo de la vocación que había pensado y dice uno, ¿qué hago entonces? Eso más apetecible puede llegar a ser un trabajo diferente, otra carrera que te seduce, otro país para mudarte y abandonás lo que hacías para emprender algo nuevo. Tal vez el cambio no era algo malo en sí, pero que sea más apetecible o más razonable no significa que sea tu verdadera vocación. Por eso, hacer un mal discernimiento te puede privar de dar frutos en abundancia en tu vida. Por eso es importante tener en cuenta que no se puede crecer sin un conocimiento propio, personal y profundo. De allí que hablábamos en el primer grado o nivel del conocimiento propio, el espacio de intimidad, ya que sin conocimiento propio no hay forma de que tomes decisiones correctas. Tenés que conocerte, lo decía muy bien San Agustín, ¿no? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Bueno, y tenemos allí también en el tema de la voluntad que puede ser esclava, la voluntad que no se deja liberar, cuando hay una fuerte ansiedad que te lleva a la desesperación y que incluso te lleva a veces a separarte de Dios, ¿verdad? A separarte de Dios, a desconfiar de Él. Por eso digo, qué bueno que es seguir perseverando, siendo constante, no dejarse amilanar por lo que puedas experimentar en esta etapa. Entonces es una etapa y es un ejercicio necesario para seguir avanzando. Por ejemplo, sería bueno que en tu cuaderno, en tu libreta, en tu agenda, anotes las experiencias de consolación o desolación que puedas tener tanto en el nivel del sentimiento, como del entendimiento o como de la voluntad. Y que te preguntes después esto, ¿no? ¿Te ha sucedido alguna vez que estuvieras en una fuerte desolación a nivel del sentimiento, pero que al mismo tiempo estuvieras consolado a nivel del entendimiento y de la voluntad? ¿O te ha ocurrido que estuvieras desolado a nivel del sentimiento y del entendimiento, pero consolado a nivel de la voluntad? Sí, ya sé que parecen preguntas difíciles, pero en la medida en que trates de responderlas con la ayuda del Espíritu Santo, vas a ir conociéndote más, porque la introspección no es meter el facón en la herida, sino intentar ver la obra de Dios en vos y en mí, en vos y en mí, que somos originales, únicos e irrepetibles, maravillosas criaturas de Dios. Bueno, te lo dejo así porque yo no quiero seguir avanzando, por lo menos en este grado. Así que espero que realmente esto te ayude a seguir ensanchando y abriendo tus horizontes de plenitud, paz y bien.